En este momento nos vamos rápidamente a Perú. Carmen Alvarado está en el lugar y el tema de conversación a esta hora, fentanilo. Carmen, buenas tardes. ¿Cómo estás, Andy? Muy buenas tardes desde la capital peruana. Seguimos actualizando la información. Vamos a dejar la política de lado, la economía también, pero vamos a hablar de un tema que es muy preocupante porque ha salido unos destapes periodísticos de unos registros visuales y un recorrido por unas farmacias donde muchas personas pueden tener acceso al fentanilo, así como lo escuchas, Andy, sin receta médica, algo que es muy peligroso, algo preocupante, algo que merece medidas correctivas y sobre todo también algún tipo de protocolo por parte de las autoridades peruanas. Por eso me encuentro en estos momentos con Milton Rojas, el ex experto en cedro, una voz autorizada del tema. ¿Cómo estás, Milton? Un placer tenerte y que puedas comentar a todo nuestro auditorio latinoamericano de la gravedad del asunto. Estamos hablando de este fármaco tan potente, 100 veces más potente incluso que la morfina. Muchas gracias. Es verdad, primero agradecer por la invitación. A ver, los opioides casi siempre han estado dentro del contexto de la medicina, ¿no? En particular, la morfina y el fentanilo siempre han acompañado a los médicos expertos en dolor, ¿no? A los pacientes igualmente que están en fase posoperatorio, o por ejemplo aquellos pacientes que sufren de dolor crónico severo, o también a pacientes con cáncer. Ese es en el plano estrictamente médico, donde en realidad hay un control importante que lleva a cabo el Ministerio de Salud, hay un monitoreo constante, sistemático. Sin embargo, el Perú, al igual que varios países de la región, tiene un enorme problema de informalidad, y en ese contexto es que hay un problema de automedicación, de acceso a fármacos y medicamentos, a veces sin control, sin receta médica. En ese marco es que una investigación periodística ha confirmado, desafortunadamente, que medicamentos altamente riesgosos, potentes y destructivos se están vendiendo sin receta médica. No quiero generalizar, porque somos conscientes también que hay cadenas de farmacia que ya están muy sensibilizadas y son muy estrictos en retener las recetas, etcétera. Pero sin embargo, en el Perú hay una cantidad bastante importante de boticas y de farmacias muy pequeñas donde probablemente el sistema está haciendo agua, ¿no? y requiere una reestructuración. Ahora, en el caso del fentanilo ilegal, en el Perú, en particular en el Perú, no tenemos evidencia que se esté elaborando el fentanilo ilegal. En otros países, principalmente Estados Unidos, Canadá, y me parece también en México y creo también en Colombia, se han encontrado, sí, fentanilo artesanal, ¿no? El fentanilo artesanal elaborado sin control de calidad, mezclado con otro tipo de sustancias, es lo que se elabora en un mercado negro, llamado así, ¿no? Que es distinto, insisto, al fentanilo médico, que indudablemente está elaborado en laboratorios formales, ¿no? Tienen control de calidad y supervisión de los médicos, como ya lo advertí hace minutos. En el Perú, decía, no tenemos evidencia de estos espacios de elaboración, pero tampoco no tenemos evidencia hasta ahora de pacientes que hayan pedido ayuda. Por ejemplo, Cedro tiene un sistema de primer nivel de consejería, de orientación, de inducción y motivación. No hemos recibido pacientes con problemas de este tipo de opioide. Lo que sí hemos recibido, pero muy marginalmente, son pacientes dependientes de otros opioides, como son, por ejemplo, jarabes, como estramadol y otros medicamentos. Pero en el caso del fentanilo puntualmente todavía no se ha reportado formalmente pacientes con dependencia a esta sustancia, ¿no? Ahora, Milton, muy cierto lo que usted dice y está manifestando en cuanto a la informalidad, en todo sentido. Pero estas boticas, estos operativos se han realizado muy cerca de hospitales muy reconocidos. Estamos hablando del Hospital Arzobispo Loaiza y también del Hospital Edgardo Rebagliati. Es decir, en los alrededores hay muchísimas boticas y ahí se ha encontrado. He ahí la peligrosidad, he ahí la situación que se está manifestando. Ahora, también lo que se sabe es que
hay algunos establecimientos que vendían dosis mayores, es lo que se sabe, sin receta médica. Entonces, muchas personas que se vuelven adictos a esta droga zombie, como la denominan, pues sin lugar a dudas tienen un mercado para poder adquirirlos en cualquier momento, hasta contactos para hacerlo. Si esto simplemente es un ejemplo de lo que está pasando en la capital peruana, ¿qué está pasando también en otros lugares del territorio nacional? Sí, es realmente preocupante. Por eso es que nosotros como institución hemos dado algunas reflexiones. Por ejemplo, es necesario que se actualicen los protocolos de seguridad a partir de lo que hace DIGEMIN, Ministerio de Salud, la misma policía. Hay que actualizar todos estos sistemas de control. Es más, también se ha sugerido de que se considere probablemente en el colegio médico las recetas electrónicas, como se están haciendo en algunos países, entiendo, ¿no? No tenemos un sistema de alerta temprana, por ejemplo, y es necesario implementarlas. Hay que educar también bastante a los mismos pacientes y a las familias en cuanto al uso de los opioides. Los opioides son muy buenos medicamentos, el problema es el mal uso que se les da a veces, ¿no? Entonces, hay varias tareas pendientes que como sociedad tenemos que asumir con mayor responsabilidad, y no solamente por el fentanilo, vuelvo a decir, sino por los medicamentos en general. En el Perú hay un problema muy serio de automedicación. Con mucha facilidad se puede adquirir tranquilizantes, sedantes, antidepresivos y otros medicamentos que tienen que ser vendidos con receta médica, ¿no? Entonces el Perú tiene ese problema. No solamente es un problema de Lima, ojo, es un problema también, creo yo, de todas las regiones de nuestro país, ¿no? Sí, y si hablamos de las fronteras, por ejemplo, el contrabando de medicamentos, que es otro asunto. Sí, esa es la otra arista del problema. Acá en Lima, en Arequipa también, Chiclayo y ciudades grandes del Perú, hay escenarios, sitios, calles, a veces cuadras de avenidas, que se han detectado, no todos, sin un ánimo de generalizar también. Hay establecimientos donde uno puede acceder a medicamentos también sin receta médica, o también a veces se ha encontrado a la policía medicamentos vencidos, robados de los hospitales, medicamentos adulterados, ¿no? Todo esto configura el problema, forma parte del problema, ¿no? De tal modo que las fuerzas del orden, la supervisión, sin ninguna duda tiene que identificarse, tiene que intensificarse, quiero decir, dado que esto puede generar enormes problemas de salud pública en un sector de pacientes que eventualmente, y ojalá me equivoque, pueden engancharse en la dependencia a opioides, ¿no? Ahora, ¿es suficiente el trabajo que está haciendo la DIRIS, es decir, la Dirección de Redes Integrales de Salud a nivel nacional? Nosotros somos conscientes de que el Ministerio de Salud en general y todas sus áreas que tienen que ver con estos temas hacen un esfuerzo importante. Seguramente no lo suficiente. En un país tan complicado, tan heterogéneo, ¿no? La lejanía de muchas ciudades, por ejemplo, de la selva, hace que también se genere este tipo de indisciplinas, entre comillas, de cumplimiento de los protocolos y de las normas que exige la ley, ¿no? Muy bien, le agradezco mucho a Milton Rojas, experto, psicólogo clínico de Cedro, por haber estado con nosotros aquí en DNews a través de las pantallas de DirecTV, un tema que preocupa. Andy, contigo en estudios. Te agradecemos, Carmen Alvarado. Estaremos muy atentos al desarrollo de esta información en el Perú. Tengan ambos una excelente jornada.